A ver, la clase pasada y la antepasada, los puntos importantes que hemos visto era en sí la función sí, ¿verdad? Que es la única función más importante que hemos realizado. Variantes era contar sí y sumar puntos sí, pero lo necesario era conocer o dominar la función sí, que constaba de tres partes, ¿verdad? Era la condición, si se cumple y si no se cumple. ¿Está bien? La condición, si se cumple y si no se cumple. Ahora, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio un poco distinto, ya con partes numéricas más o menos, porque se aplica en una tabla en las cuales depende de cantidades numéricas y le vamos a agregar algo más y voy a hacer una pequeña explicación de una función anidada, ¿no? Un pequeño ejemplo de esa índole, de ese caso. Para eso, obviamente también espero que hayan, eh, que hayan repasado, ¿no? Para que lo entiendan mejor, si no, de repente les va a parecer muy complicado lo que vaya a realizar. Pero de todas maneras me parece prudente que sepan, ¿no? Que sepan en qué consiste o más o menos de qué va una función anidada, ¿no? En este contexto. Bueno, vamos esperando un par de minutitos que se vayan conectando sus demás compañeros. Acá lo de la parte de números no es muy relevante, ¿sí? Lo importante es lo que va a aparecer al costado. Entonces en cantidad numérica, ahí está. ¿Sí? Bueno, esto creo la mayoría ya entró. Sí, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá dice, si las notas menores e iguales a 11 deben tener como condición desaprobado y las notas mayores o iguales a 12 desaprobado. O sea, quiere decir que en función de la nota final va aquí a aparecer una palabra. En función de la nota final va a aparecer una palabra. ¿Está bien? En función de esta nota va a aparecer la palabra. Por ejemplo, dice, si las notas son menores o iguales a 11 desaprueba. Caso contrario, aprueba, ¿no? O sea, él, por ejemplo, acá debe aparecer aprobado. Aprobado. Y así sucesivamente según la nota que tenga, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Pero cómo? Aplicando la función sí, que se puede aplicar a cualquier contexto, ¿no? Como por ejemplo en tema de comidas, similar, ¿no? El tiempo, justo hoy vamos a ver funciones de tiempo, bueno, en este caso son notas, puede ser cantidades de dinero. ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Cantidades de dinero, según la cantidad que pague, va a tener una condición, ¿no? Algo similar. Más que todo lo importante aquí es la mecánica, ¿no? Dependiendo de una cantidad numérica va a haber un resultado. Entonces, ¿cómo sería? A ver, entonces, vamos a hacerlo, a ver. Sería igual si, recuerden que todo empieza por igual. ¿Ven? Recuerden que todo empieza por igual. Igual si, paréntesis. ¿Está bien? Pero que lo hayan repasado la función. Si esta cantidad es menor o igual a 11, en este caso se dice 11, sí, no, menor ya. Menor o igual a 11, punto y coma, si esto se cumple, entre comillas, porque viene una palabra, si es menor va a ser desaprobado. Desaprobado. Cierro comillas y punto y coma en la tercera parte. Si no fuese el caso, entonces aquí sería aprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis, ¿verdad? Nada más. La condición, lo que va a suceder si se cumple y lo que va a suceder si no se cumple. Entonces la primera persona, como tiene 17, en lo cual no cumple la condición, va a ser aprobado. Otro detalle, ¿qué pasaría si de repente lo hacen al revés? Por ejemplo, acá lo he hecho menor o igual a 11. ¿Qué hubiera pasado si hubiera colocado mayor o igual a 11? ¿Será igual? De cierta manera sí. Solo cambiaría el orden de las palabras. O sea, sería así. Igual si, paréntesis, si esta celda es mayor, ya no menor, mayor igual a 11, punto y coma, abro comillas. Si fuera mayor o igual a 11, entonces acá sería aprobado. Cierro comillas, punto y coma, abro comillas, caso contrario desaprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Va a dar el mismo resultado? Claro que sí. ¿Sí? Mira, vamos a ver. Vamos a ver si da los mismos resultados.
Ahí está, son los mismos resultados. ¿Dónde está la diferencia? ¿O cuál es la diferencia? Solamente que aquí utilicé el menor o igual a 11 y acá utilicé el mayor o igual a 11. Esa es la única diferencia que tengo. Uno es menor o igual a 11 y el otro es mayor o igual a 11. Pero en ambos casos nos daría el mismo resultado. ¿Qué más podemos añadirle a esto que tenemos por acá? También podemos añadirle el formato condicional, ¿no? En el cual es que se pinte de un color dependiendo de la palabra que aparezca, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la primera parte del módulo, que es seleccionar el conjunto de celdas, formato condicional, regla para resaltar celdas más reglas. Entonces, si la celda es igual a aprobado, entonces el formato, el color, ya que es lo más visible o el cambio más notorio, vamos a ponerle, si es aprobado, color azul. Y adicional, bueno, de repente una negrita, ¿no? Cursiva, de repente, si fuese el caso, ¿no? Negrita cursiva, ahí está. A aceptar. Y aceptar. Entonces miren, todo lo que son aprobados, azul. Y para desaprobado, el otro color, ¿no? Que sería el color rojo, ¿no? Entonces, nuevamente, formato condicional, regla para resaltar celdas más reglas. Y si la celda es igual a desaprobado, puede ser minúscula o mayúscula, acá no hay problema. Si gustas en minúscula, desaprobado. El punto es que esté escrito de igual manera. Formato, el color rojo, por ejemplo. También negrita y cursiva. Aceptar y aceptar. Ya, eso no es nuevo, eso ya lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Que se pinte de un color dependiendo de lo que te muestra acá, ¿no? Si acá, por ejemplo, es 10, se supone que va a cambiar la palabra y va a cambiar el color. ¿Sí? Va a cambiar la palabra y va a cambiar el color. Cambia la palabra y cambia el color. Ya, creo que hasta ahí se entiende, hasta ahí creo que pueden llegar. En el cual ya son dos temas. Es función sí y formato condicional en un solo ejercicio. ¿Se puede hacer más complicado? Claro que sí. Entonces para eso viene lo que les iba a mencionar sobre las funciones anidadas. Eso usualmente se ve, como mencioné, a nivel intermedio, porque para eso obviamente hay que dominar, hay que conocer, aplicar la función sí. Como menciono siempre, son solamente 3 bloques, no existe un cuarto bloque, ¿está bien? Por teoría sabemos que solamente es la condición, si se cumple y si no se cumple, no hay más. Pero ¿qué pasaría si fuese otro caso? ¿Y este es más complejo? No, este no. ¿Qué pasaría si ahora yo quisiera que sean tres posibilidades? Desaprobado, aprobado y excelente. ¿Está bien? A ver, acá es más sencillo. O es uno o es otro. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que hubiera una posibilidad más? O hubiera más todavía. ¿Qué pasaría si quisiera que hubiera más de 3 posibilidades? 3, 4, 5, la que uno gusta. Entonces para eso la función que de repente pensáramos que fuera así, igual sí, paréntesis, primer bloque, segundo bloque, tercer bloque y un cuarto bloque, ¿no? Ya, pero no es así. No es que yo le invente o le agregue un cuarto bloque. Esto de acá no existe dentro de la función sí. Entonces, ¿cuál sería la solución cuando quiero agregar una tercera posibilidad, una cuarta, una quinta? Entonces ahí no es tan simple como agregarle un punto y coma y otro más. Ya, esto de acá está totalmente descartado. ¿Está Esto no se va a cumplir. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que dentro de una función sí voy a colocar otra función sí. ¿Está bien? Dentro de una función sí voy a colocar la estructura para que lo vea. Luego lo hago completo. Dentro de la función sí sabemos que en la primera parte va a ir la condición. ¿Está bien? Dentro de la primera parte va a ir la condición. La segunda parte iría lo que va a suceder si se cumple. Y en el tercer bloque colocarías otra función sí. Y dentro de acá va a ir al punto y coma, y cierras paréntesis y cierras otro paréntesis. Esta sería la estructura
de una función anidada. Muy similar a como vimos en la función de extrae, en la cual había una función que se llamaba el largo, solamente que esa era una función bien simple, pero en cambio ya casi son la misma función, pero dentro de otra función. Y como ven ahí, solamente está la estructura. Ahora, ¿qué pasaría si se me ocurriera colocar otra función más acá? O sea, otro sí. ¿Se puede? Claro que sí. Y podrías, se vuelve así como una especie de esas muñecas rusas. eh, una muñeca de cueva una dentro de otra. Algo similar. ¿Está bien? Ya, esto es muy distinto a colocar un sí, colocar esto y colocar otro sí. Ya esto es muy distinto. Hacer esto ya no es esto, no es algo anidado. Acá sí, porque va una dentro de otra condición. ¿Cuál es la aplicación de hacerlo de esta manera? Es porque, como mencioné, la función sí solamente tiene dos posibilidades. Si tú quisieras una tercera, una cuarta, quinta, X cantidad de posibilidades, habría que aplicar esto de aquí, ¿no? Habría que aplicar si la función sí dentro de otra función sí. Ya, el ejemplo que voy a dar es solamente hasta una segunda, ¿ya? Porque ya una tercera, cuarta, quinta ya es algo más redundante porque se entiende que es lo mismo, ¿no? Es una dentro de otra. Entonces me basta con que solamente sepan de esta manera, ¿no? Una solo dentro de otra. Porque el resto ya sería repetitivo, ¿no? Y como digo, esta sería la sintaxis. Eh, ¿Puede ir acá? De repente puede ser una pregunta, ¿no? ¿Este bloque podría ir acá? Sí, ya depende cómo lo plantees o cómo lo entiendes, ya que de eso también parte. Así como el ejemplo que di hace un momento, en el cual era mayor o menor, también va a depender, va a depender cómo tú lo plantees. Si quieres empezar con mayor o si quieres empezar con menor. ¿Está bien? Ahora vamos a plantearlo de una manera, que presten mucha atención. Entonces dice, igual si esta celda de aquí es, vamos a ponerlo a ver, se me ocurre empezar con, ¿cuál sería más fácil? Ya, vamos a empezar con menor, ya, más fácil. Si la celda H5 es menor o igual a 11, punto y coma, la condición es desaprobado. ¿Está bien? Ahí está, desaprobado, punto y coma. Ya, hasta ahí creo que vamos bien. H5 menor o igual a 11 es aprobado. Y aquí, en el anterior caso yo coloqué esto. Y ahí terminaba. Ya, pero en este caso, en vez de colocar aprobado, coloco la otra condición. ¿Qué sería el otro sí? Sí, paréntesis. Y se vuelve a repetir la historia. Ahora, de una escala de 0 a 20, de 0 a 11 ya está dentro de la condición, que sería todo este primer bloque. En una escala de 0 al 11. Si la nota está de 0 a 11, va a ser desaprobado. Entonces quiere decir que me queda del 12 al 20 en la escala del 0 al 20. Entonces ahora voy a colocar que si las notas es menor o igual a 16, por decir un número, a 16 la condición va a ser aprobado. Y caso contrario, que sería lo que queda, y lo que queda sería 17, 18, 19, 20, sea excelente. A ver, repito. Hasta este punto, las notas que estén de 0 a 11 va a aparecer de esta manera, o sea, desaprobado. ¿Está bien? Las notas de 0 a 11 va a ser desaprobado. ¿Qué me queda? Me quedan los números del 12 al 20. Ahora, del 2 al 16, por dar un número, la condición va a ser aprobado. Y lo que queda, que sería 17, 18, 19, 20, va a ser excelente. Ya, para agregar este excelente, ¿tengo que agregar otra función más? Y la respuesta sería que no. Ahorita lo vamos a ver, a ver. Entonces, si H5 nuevamente es menor, menor o igual a 16, ¿está bien? 16, la condición va a ser aprobado. Caso contrario, o sea, lo que queda sería el excelente. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces vamos a ver
A ver, me falta un paréntesis más. Acá, por ejemplo, miren, falta un paréntesis más. Me faltó eso. ¿Se nota? Ahí está. Ya que el primer paréntesis es de este bloque y el otro es del bloque más grande, ¿no? También tengan en cuenta ese detalle. Ya. Entonces vamos a ver qué ha cambiado. Vamos a ver qué ha cambiado. Me voy a arrastrar. ¿Ya? Y miren, ahora hay tres posibilidades. Miren acá, desaprobado, aprobado y por acá tenemos un excelente. ¿Por qué? Porque tiene 18. Si hubiera habido, por ejemplo, acá a ver, se me ocurre un 17, excelente, ¿no? Si hubiera habido un 20, excelente, ¿no? Ya que se entiende, según mencioné, en una escala del 0 al 11, desaprobado. 12, 13, 14, 15, 16, aprobado. Y 17, 18, 19, 20, excelente. Un detalle más. Esta parte yo lo hice empezando con el menor. ¿Pudo haber sido con el mayor? Claro que sí. Pero hubiera sido al revés, ¿no? Hubiera sido al revés. Me parece que así es más entendible. Empezando de 0 a 20, ¿no? Porque si no hubieras empezado al revés, ¿no? De 20 para abajo. Esta me parece un mejor orden ya que es la primera vez que están viendo algo similar, ¿no? Obviamente que aquí eh, esta sería la forma resumida, porque aquí pude haber colocado otro sí para el excelente, pero así estaría más simple. Ahora, si yo quisiera más posibilidades, en vez de todo este bloque que es el excelente, colocaría otra función sí. Ya, pero eso ya no es un tema de que se vuelva más complejo. Se volvería más extenso en otras palabras. No complejo porque, nuevamente, si entiendes, si dominas la función sí, si tienes muy en claro que solamente son tres bloques, el resto ya se vuelve repetitivo. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si entiendes que aquí no va a pasar de esto, de un bloque, segundo bloque y un tercer bloque y un paréntesis, si entiendes esto, ya el resto se hace repetitivo. Ya que ahí podrías colocar otra opción más, ¿no? Como por ejemplo que diga desaprobado, muy bien, siga adelante, excelente, no te rindas y una serie de cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces ya se va volviendo repetitivo, ¿no? Esa función sí dentro de otra función sí. Ya ese sería el contexto de eso. Ya esto se ve en niveles intermedios, porque nuevamente como menciono, tienes que dominar la función sí y no es una opción, porque en la mayoría de casos, ya sea para elaborar planillas, ya sea para elaborar X documento, por ejemplo en el colegio se ve igual manera, aprobado, desaprobado, como es este caso, ¿no? De esta tabla, aprobado, desaprobado, excelente. A veces dice otras palabras, ¿no? Dice esto, promovido de grado, repite el grado, algo similar, ¿no? Y es un juego de palabras más que todo. Pero en otro contexto también se aplica bastante, ¿no? Dependiendo de un concepto numérico, aparezca una serie de posibilidades, ya que no todo es tan binario, ¿no? No es uno u otro. En la mayoría de casos siempre hay posibilidades. ¿Y esto qué más le podemos combinar? Bueno, ya le combinamos por acá funciones, formato condicional. Y otro tema de nivel intermedio sería esto de acá, que es validación de datos. ¿Y para qué sirve validación de datos? Para poder parametrar que las cantidades que uno coloca no sean fuera del rango, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta celda yo puedo colocar un menos 20 y no va a pasar nada. Menos 20. Y no hay ningún cambio. Más bien debería parecer que esto no se puede. Puedo colocar acá un 25 y mira, parece aprobado. En una tabla de colegio esto no debe pasar. En una tabla de 0 a 20, ¿no? Porque esta nota no existe. Y una nota negativa tampoco existe. Entonces, ¿cómo solucionas ese tipo de cosas? Para eso está la validación de datos, ¿no? Y valida una serie de cosas que lo que tú coloques aquí no puede ser una letra, no puede ser un rango numérico que no sea el que tú coloques y una serie de cosas. Entonces para eso sirve validación de datos. Y ahí ya esta tablita ya estaría bien, bastante completa, ¿no? Bastante funcional. Porque ya no puedes colocar cualquier cosa y ya tiene las funciones, ¿no? Entonces en un nivel intermedio, como menciono, se ve bastante casuística de este tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces es cuestión de que repasen la función sí, que la entiendan porque es una de las que más se utiliza
en Excel. Y vamos a seguir viendo más casos, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a ver de el y a no, que es otra variante de la función si. Ya hemos visto la variante contar puntos si, sumar puntos si, y ahora vamos a ver el y y el a no, el y o de la función si, obviamente. Ya, esto es lo nuevo de hoy día. Ahora sí pasamos a la teoría. Pasamos a la teoría. Acá dice ya la diapositiva que les compartí en la clase pasada. Función fecha y hora, función y a no, y correspondencia es lo que vamos a ver el día de hoy. Función fecha y hora, y a no, y correspondencia. Ahora empecemos. La clase pasada, como mencioné, vimos contar puntos sí. Hoy día lo vamos a ver con otro detalle más. Por ejemplo, este es otro caso que también se utiliza bastante con la función contar puntos sí. Cuando, por ejemplo, quieres saber cantidades, quieres saber cuántas personas, por ejemplo, pagan más de 700 soles, cuántas personas pagan menos de 750 y cuántas pagan entre un rango de precio. Tres casos: cuando pagan más, cuando pagan menos y cuando pagan entre un rango. Nuevamente, a nivel visual es algo que se puede hacer. ¿No ven? A nivel visual es algo que nosotros podemos realizar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nomás viendo yo sé quiénes pagan menos de 700. Por ejemplo, María y Rosario, ¿sí? A nivel visual. ¿Quiénes pagan menos de 700? María y Rosario, o sea, dos. ¿Quiénes pagan más de 750? Ah, no, disculpan, al revés, ¿no? ¿Quiénes pagan más de 700? Sí, me está confundiendo. Adriana, Marcos y Carlos. Sí, la primera. ¿Quiénes pagan más de 700? Adriana, Marcos y Carlos. ¿Por qué no Juan? Porque acá dice quiénes pagan más de 700. Quiere decir que cuenta a partir del 701. Si acá dijera quiénes pagan más o igual de 700, ahí recién ya entra a colación Juan. También es un detalle importante también. Por acá, contar las personas que paguen menos de 750. Entonces, ¿quiénes pagan menos de 750? María y Rosario. ¿Por qué no entra Marcos? Por lo mismo, ¿no? Si aquí dijera quiénes pagan menos o igual de 750, ahí ya entraría a colación Marcos, ¿no? Ya son detallitos importantes que tienen que tener en cuenta. Y por último, ¿quiénes pagan entre un rango de precios? Ahí ya se utiliza la misma condición que es contar puntos sí, pero con una operación de una resta que vamos a ver en el ejercicio. Por este lado tenemos ahora, vamos a utilizar los criterios de búsqueda. En una clase hablamos sobre el asterisco y sobre el símbolo de interrogación. El asterisco es cuando quieres reemplazar una cantidad de caracteres. Y el símbolo de interrogación es cuando quieres reemplazar un solo carácter. Entonces, asterisco X cantidad de caracteres. El símbolo de interrogación, uno solo. Primer caso, contar las personas que su nombre inicie con la letra C. Entonces yo viendo esta tabla, la única persona que empieza con su nombre de la letra C es Carlos. Por acá, las personas que la segunda letra de su nombre sea A, ahí entraría Carlos y entraría Marcos. Las personas que su última letra sea S, Carlos y Marcos. ¿Está bien? Carlos y Marcos. ¿Cuál sería la función o la estructura de esas funciones? Ahora miren por acá. ¿Cuál sería la estructura? Miren. Igual, contar puntos y paréntesis. ¿Por qué no? Porque a este grupo de celdas yo le he colocado una variable que se llama nom. ¿Saben? Eso ya hemos visto, ya cómo colocar variables a un conjunto de celdas. ¿Eso qué nombre tiene? Nom. Entonces, contar puntos y paréntesis nom, coma o punto y coma. Recuerden que eso depende de su separador decimal. Cuando tomé esta fotocaptura era la coma. En la actualidad yo estoy utilizando el punto y coma en esta parte. Y otro detalle que tienen que tener en cuenta. Y entre comillas, porque es una letra, la letra que te hayan mencionado, ¿no? En este caso es la letra C. ¿Por qué el asterisco? Porque va a contar solamente los que empiezan con la C.
El resto de letras que no es relevante se completa con asterisco, ya que va a reemplazar lo que venga después. Por este lado, acá la condición era que la segunda letra sea la A. ¿Por qué acá no se colocó asterisco A asterisco? Puede ser una pregunta. ¿Por qué aquí no se colocó asterisco A asterisco? Si tú colocas asterisco A asterisco es para que encuentre un nombre que lleve la letra A y no importa el orden. Repito, si tú colocas asterisco A asterisco, lo que se entiende ahí es que la letra o las letras que hayan en una celda contenga la letra A. Quiere decir que no importa el orden, puede estar al comienzo como puede estar al final. Eso es lo que representaría si colocas asterisco A asterisco. Entonces, aquí llevo interrogación, porque la interrogación, recuerden que reemplaza un solo carácter. ¿Y por qué quiero reemplazar solo uno? Porque en la pregunta me dijeron que la segunda letra sea la letra A. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dicho así? Que la tercera letra sea la letra A. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran preguntado por la tercera letra? Entonces, aquí hubiera colocado dos asteriscos, ya no solo uno, ya que nuevamente, disculpen, ya que nuevamente la interrogación reemplaza uno solo. Un asterisco, dos asteriscos, disculpen, una interrogación, dos interrogaciones y luego la letra A, ya que la A es la letra dato, ¿no? La letra que nos están dando. Y por último termina con un asterisco, ya que el resto de información no es relevante, ¿no? Puede ser cualquier letra. Y tercer caso, dice contar las personas que la última letra de su nombre sea la letra A. O sea, en este caso ya no la primera, sino la última. Entonces se empieza con asterisco, porque no importa las letras que hayan antes, y colocamos la letra S, que es la letra dato, ¿no? En ese caso la única dos personas, que sería Carlos y sería Marcos. ¿Cuál va a ser el resultado que me va a aparecer si yo aplico estas funciones? Me van a aparecer números, me van a aparecer cantidades. Y esta función nuevamente también se aplica bastante, porque en planillas, en X contexto, preguntan usualmente este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los que son de Lima, los que son de... Si tuvieras, por ejemplo, una tabla de proveedores, los proveedores de tal persona, por ejemplo, ¿quiénes son los clientes del proveedor Carlos, por ejemplo? Entonces se aplica también el contar puntos, ¿sí, no? De toda la tabla, de toda la columna, aplicas tu variable, si fuera el caso, y colocas más o menos con qué letra empieza o algo similar, ¿no? Es algo que también se utiliza bastante. Pasemos al siguiente punto. Y acá también preste mucha atención porque es un poquito más complejo. La función i y la función no son dos funciones lógicas, que se ve bastante en ese tema, ¿no? Función lógica, o es i o es u. Entonces para eso hay que entender dos cosas. La función i es cuando las condiciones que se coloquen se tiene que cumplir todo para que se realice una acción. Y en el caso de la función no es lo contrario. Ya, pero veamos un ejemplo verbal de la función y, ¿no? ¿Cómo entendemos esta función? Es como por ejemplo, ¿no? Que a ver, un estudiante, su mamá le plantea lo siguiente. Le dice que para que él pueda salir a jugar, pueda salir a las cabinas, tiene que limpiar su cuarto y haber almorzado y sacar al perro, y si ha cumplido esas tres cosas, puede ir a la cabina de internet. Pero si él no cumple, ya sea ninguna o le falta cumplir una, no va a poder salir a la cabina. ¿Y por qué es ese caso? Porque estamos usando el i. El i en lógica implica que se tenga que realizar todas las condiciones que uno coloca para que se lleve a cabo la acción. ¿Está? Caso contrario, obviamente no sale, no se queda en casa. Entonces, si tú aplicas el i, tienes que entender que se tiene que realizar todo lo que tú hayas mencionado para que suceda la acción. Ya que si no fuese el caso, sucedería el caso contrario. Ya, hasta este punto, esta es la sintaxis que venimos trabajando. Igual sí, paréntesis, punto y coma y punto y coma.
¿Cuál es el agregado? El agregado es esto de acá. El agregado es esto de acá, que sería el i, paréntesis, punto y coma, paréntesis. Ya. Esto es una función de unidades, sí, pero es mucho más simple porque es un i. A ver, vemos por acá. Un caso dice, calcular la bonificación por carga familiar de 100 soles. O sea, le van a dar 100 soles. ¿Pero a quiénes? Aquellos que sean casados y que además tengan hijos. Ya, esto es muy distinto al otro caso de posibilidades, que es el que acabamos de ver hace, creo que acá. Y es muy distinto a esto. Esto es muy distinto, porque aquí hay posibilidades de resultado en función de la cantidad numérica. Y en este caso es distinto, porque acá no depende de varios resultados. Acá hay un único resultado, que es que le dé 100 soles o no le dé nada. Pero ¿dónde está la diferencia? Que para este caso hay varias condiciones, en este caso hay dos condiciones que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son? El estado civil y la cantidad de hijos. Entonces, cuando para obtener un resultado deseas que se apliquen más condiciones, entonces en ese caso se aplica la función i. ¿Está bien? Se aplica el i. Y esta parte, este bloque, necesariamente va en la primera parte. No va acá, ni tampoco va aquí. Va al comienzo, o sea, en la condición. Ahora, dentro del i puedes colocar más bloques, claro que sí. Por ejemplo, acá puedes colocar punto y coma, y van más condiciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que si fuera el caso, aquellos trabajadores casados que tengan hijos y que de repente no tengan deudas. Entonces ahí ya se agregaría un tercer bloque, que es el de no tenga deudas. Y puede haber más cosas, claro que sí, puedes aumentar las que tú gustes, pero en este caso, repito, solamente hay dos posibilidades, que es que le dé 100 soles o que no le dé nada. ¿Está bien? Entonces esa es la función sí, que es que se cumpla todo para que suceda la acción. Y en este caso, ¿cuál es la acción? Que le dé 100 soles. Caso contrario, 0. ¿Dónde viene lo complejo? Acá, al comienzo. Acá ya vienen las dos condiciones. ¿Está bien? Acá viene lo nuevo. ¿El resto o es 100 o es 0? Así se entiende el ejercicio que está acá. O es 100 o es 0. Y si lo vemos visualmente, sería así, ¿no? Por ejemplo acá, la primera persona es casada pero no tiene hijos. ¿Y acá cuánto sería? ¿0 o 100? La primera persona. ¿Cuánto sería? ¿0 o 100? ¿Cuánto? Cero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende 0? O sea, es casado, correcto, pero no tiene hijos. Por lo tanto, no cumple, ¿no? Entonces, 0. La siguiente es soltero, pero tiene hijos. Al revés, cumple solo una. Igualmente le dan 0. La tercera es soltero y tiene un solo hijo. No cumple. La cuarta sí cumple. Es casado y tiene hijos. Quinto no cumple. Y por último, sexto sí cumple, ya que es casado y tiene un hijo. Vemos la función no, que es muy similar. Muéstralo, acá está. Dice, ahora en este caso es distinto porque acá basta con que se cumpla una condición, basta con que se cumpla uno para que suceda la acción. ¿Está bien? Acá es distinto totalmente. Tiene que cumplirse al menos uno para que suceda la acción. En el caso de la familia, de la madre que estaba mencionando, de que pueda salir a la cabina de internet, si la madre lo hubiera planteado para que salga a la cabina de internet y le hubiera dicho, o haces tu tarea, o sacas al perro, o limpias, vas a la cabina de internet. Entonces al chico basta con que cumpla uno para que vaya a las cabinas, ¿no? Ya no necesita cumplir todo, sino basta con que haya cumplido una de todas las condiciones para que pueda ir a la cabina de internet. Entonces, para resumirlo, sería como el caso de la I, sería como una madre rígida, ¿no? Estricta. Y en el caso de la O sería como una madre más permisiva, ¿no? En el cual solo cumple uno, como mínimo, para que pueda su hijo, en ese caso, salir a la cabina, ¿no? Ya, ¿cómo sería nuestro caso? Dice, si tiene factura cancelada, y acá debe ser O, ¿ya? Acá me he equivocado. Tiene factura cancelada o es soltero, su condición debe ser calculada.
Caso contrario, no. Si tiene factura cancelada, o sea acá, si es sí o es soltero, su estado civil, su condición debe ser calculada. Entonces aquí como resultado va a aparecer calcular o no calcular. Eso va a ser el resultado que va a aparecer acá. La sintaxis es la misma. Ahí como ven, la sintaxis no varía. Lo único que ha cambiado es la letra, que ya no es sí, ahora es o. Un detalle más, no confundan el cero con el o. ¿Sí? A veces he visto que solamente hacen eso. Ya el o, si tienen buen ojo, es más delgado y más grande. Disculpen, el cero es más delgado y es más grande. En cambio el o es más redondo. ¿Sí? El o es más redondo. Les comento esto porque he visto que a veces se confundan, ¿no? Como es la primera vez que van a aplicar la función, no confundan el cero con el o. ¿Está bien? ¿Se ven similares? Sí. Pero recuerdan que no es lo mismo, ¿no? No es cero, es la letra O, ya sea minúscula o ya sea mayúscula. ¿Está bien? Un detalle importante. Minúscula o mayúscula no hay problema. Ya. Ahora, antes de ver lo de las funciones de fecha, este tema de I a no también se puede agregar acá. También se puede agregar acá. ¿Cómo? ¿Cómo sería un caso que se pueda agregar acá? Por ejemplo, esto lo he visto en colegios particulares. Aparte de tu nota, aparte de tu nota, por ejemplo, acá colocar una columna de pensión, en la cual si el chico ha pagado su pensión, le van a dar su promedio, no su nota, ya que si no ha pagado, no le van a dar su nota, ¿no? Algo así se me ocurre ahorita, para hacerlo más complejo, ¿no? Entonces acá ya hay dos condiciones que tiene que cumplir para que le den su nota. Si no ha pagado, entonces no le dan nada. Esto normalmente hacen en los colegios particulares en los cuales tiene que estar al día, si no esto no puede retirar su matrícula o hacer X trámite, ¿no? No, colegios nacionales creo que no hacen esto, pero mayormente los particulares sí lo hacen, ¿no? Porque es distinta la dinámica. Ya, pero en nuestro caso, que es Excel, ¿cómo sería lo que ya mencioné, ¿no? Entonces aquí en el I acá habría un I y ahí se colocaría ambas condiciones. Lo único que cambiaría acá, si H5 es menor o igual a 11, ya primero vemos lo del I y luego volvemos acá. ¿Cómo sería acá? Ya. Siguiente bloque, la función fecha. Las funciones de fecha son funciones bien básicas porque solamente dependen de una celda. ¿Y cuáles son las funciones de fecha? Son las 6 que están viendo ahí. Hoy, ahora, día, mes, año. Nada más. Las funciones de fecha son hoy, ahora, día, mes, año. Creo que la de día, mes, año se entiende, ¿no? La función día va a calcular el día. La función de mes va a calcular el mes. Y la función año va a calcular el año. Y esto que he colocado por aquí es una variante de la función mes. Esto que he colocado, o esta sintaxis que he colocado aquí, es una variante de la función mes. Es para saber la función mes, pero en otro formato. Porque cuando hablamos de mes, o puede ser un número o puede ser una palabra. Y dependiendo cómo quieras visualizarlo, vas a utilizar igual mes o colocarlo de esta manera. Y es una cuestión de formato. ¿Saben? Ya es una cuestión de formato. ¿Cuál es la diferencia del hoy y el ahora? La función hoy, la función hoy es para solamente calcular la fecha. Pero si tú utilizas el ahora, no solamente vas a obtener la fecha, sino también la hora actual. O sea que en el resultado de la hora va a haber la hora actual también. Y esa celda es dinámica. ¿Por qué? Porque como tiene la hora dentro de la función, cada vez que tú actualices, la hora se va a actualizar en esa misma celda. Cada clic que tú hagas, esa celda se va a ir actualizando. Entonces ya no es una función estática, ¿no? En el cual no varíe. En cambio, eso varía constantemente. El resultado que vas a ver en esa celda va a ir cambiando, ¿no? A cada minuto. Va a ir aumentando los minutos, las horas y todo lo demás.
Otro detalle más. Eh, Concerniente a las fechas, lo mencioné creo en la primera o segunda clase que vimos formatos de celda tienen un rango que es del 1 hasta el 2.958.465. También ese es el rango que tiene las fechas. Si yo convierto este número, que es el número 1, me va a dar la fecha que es el 1 de enero de 1900. Vamos a ver eso. ¿Cómo sería eso de ahí? Me va a dar como resultado del 1 de enero de 1900. Sí, ahora vamos a hacerlo por acá. Si yo coloco el 1 y esto lo convierto en fecha, es el 1 de enero de 1900. ¿Y qué pasa si yo convierto el otro número, que es el que está por acá? Le tengo que quitar esos símbolos. Acá. Ya le quité esos números. Ahí está. Ya está el número. Si yo convierto este número en fecha, miren el número que me da. Esta es la fecha máxima, que es el 31 del 12 del 9999. Una fecha que nosotros no vamos a ver, nuestros hijos tampoco, ni nietos ni bisnietos. Falta mucho, ¿no? Si es que llega la humanidad a esta fecha, ¿no? Estamos demasiado lejos de llegar al 9999. Y aprecia la fecha límite que tiene Excel concerniente al número que he planteado acá, ¿no? Que es el 2.958.465. ¿Qué pasaría si yo coloco -1? Eso también lo mencioné. ¿Qué pasa si tú colocas -1? Si tú tenías el -1, que ya es la otra escala, ya la escala negativa, recuerda que eso no tiene fecha. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si tú superas este número, no te va a dar una fecha, se va a dar la misma. Porque ya no hay un número que supere, ¿no? El día 31 no hay un 32, no hay un mes 13. ¿Está bien? Y entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿las fechas se pueden operar? Sí, las fechas se pueden operar. ¿Por qué? Porque estas fechas nuevamente son cantidades numéricas. Como es un 1 y como acá puede ser otro número convertido en fecha. Y esas dos cantidades numéricas se pueden operar. Por lo tanto, dentro de Excel las fechas también se pueden operar. Y a eso también vamos a hacer un ejercicio. Y por último, para terminar, el tema de correspondencia. En el módulo de Word lo hemos visto, ya lo vamos a profundizar un poco más. También vamos a ver de una manera también simple porque es un tema que es muy útil, ¿no? Aplicar correspondencia. ¿Y qué es correspondencia? Es combinar un archivo de Word con un archivo de Excel, en el cual en Word me centré en la parte de Word, o sea, en la elaboración del documento. En este caso me voy a centrar en la elaboración de la tabla, ya que estamos viendo Excel, en la cual nosotros elaboramos una tabla, ¿sí? Y en función de esos campos, ya que cada columna es un campo, se puedan visualizar en el documento, se puedan relacionar, se puedan vincular, en las cuales va a haber un resultado. Eso también vamos a ver. Si acá es el tiempo del día de hoy, bueno, llegamos a ver esto de correspondencia. A ver, empecemos. Esto es lo de correspondencia. A ver, sigamos con el mismo ejercicio. Estaba acá. El documento que ya está en el aula virtual tiene estas hojas. Esta hoja ya la hicimos, por eso ya no la hago. Esta también ya la hemos hecho. Dice profesor, una pregunta, ¿cuándo hizo el cuadro al momento de poner la palabra? No puedo. Este cuadro lo he hecho ahorita. Este cuadro recién lo voy a compartir, ya que esto no estaba. Como dije, esto lo estoy ahorita agregando porque esto de hacerlo de 3, mencioné que esto ya es nivel intermedio. ¿Está bien? Pero de todas maneras quise mencionarlo para que tengan en cuenta que lo que estamos viendo se puede hacer más complejo. Pero obviamente para eso hay que dominar, ¿no? Tienes que entender, tienes que verlo en todas sus formas para que luego ya puedas ver ejercicios más complejos, ¿no? Que es lo mismo, solamente que ya se vuelve funciones dentro de otras. A ver, comentando un poco más de eso, dentro de esta función puedo colocar otro tipo de función y a nivel de estructura sí se puede, pero el detalle está en el que
¿qué resultado o qué implicaría o qué esperas conseguir colocando esa función, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa si acá yo coloco un contar puntos sí? Un contar puntos sí y coloco todo, ¿no? Lo que conlleva la función contar puntos sí. Entonces ahí viene la pregunta. Dentro de Excel sí te va a dejar que lo hagas. Porque no estás esto, llamémoslo, violando la estructura de una función. Pero ahora, a nivel de lógica, ¿representaría algo eso? ¿Tiene sentido lo que estás colocando? Entonces ya depende de eso, ¿no? Ya depende de lo que tú quieras conseguir. Mientras que tú coloques la estructura y no la alteres, puedes colocar todo lo que tú quieres. Pero si lo que tú colocas no tiene sentido en nuestro contexto, entonces no vas a tener un resultado que tenga lógica, ¿no? Va a parecer algo ilógico. Ya bueno, seguimos viendo. Pasamos acá a la hoja de criterios. Criterios, que es la siguiente hoja. A ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, contar las personas que su nombre inicia con la letra C. Entonces para eso este columna o este conjunto de datos le he colocado un nombre. ¿Sí? ¿Qué nombre tiene? Se llama nombre. ¿Vale? Nuevamente repasando eso, ¿cómo sé cuando una columna o un conjunto de datos tiene un nombre? Porque cuando tú lo seleccionas, en esta parte te aparece una palabra. Si te aparece una palabra es porque tiene nombre. Si no te aparece nada cuando seleccionas, así como es este caso, es porque no tiene un nombre. ¿Cuál es la otra forma de saber que un conjunto de datos tiene nombre? Es en la pestaña de fórmulas, administrador de nombres, y aquí te aparece una serie. Ya, este archivo da la casualidad que ha aplicado un montón de nombres, ¿no? Ya, ahí sí se ponen a revisar un poco, van a darse cuenta que tiene infinidad de palabras que he colocado, ¿no? Ya, pero en este caso, este conjunto de celdas se llama nombre. Entonces esa es la palabra que voy a utilizar. Nombre. En la fotocaptura decía nom. Y en este caso es nombre. ¿Ya cómo es esto? Igual, sí, paréntesis. No, igual, contar puntos sí, paréntesis. Igual, contar puntos sí, paréntesis. Si en el grupo de celdas que se llama nombre, punto y coma, abro comillas, la letra C, que es la letra que me están dando de dato, asterisco, cierro comillas y cierro paréntesis. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ya qué significa esto? Significa que en ese conjunto de celdas va a buscar quienes empiezan con la letra C. Y como la tabla es pequeñita, visualmente yo sé que es uno, ¿verdad? Se nota que solo hay una persona que su nombre tiene la letra C. Por lo tanto, el resultado es 1. Por acá, que la segunda letra sea la letra A. Igual, contar puntos y paréntesis. Igual, contar puntos y paréntesis. Entonces, si en esa misma conjunto de celdas que se llama nombre, punto y coma, abro comillas, interrogación porque voy a repasar la primera letra que no sé cuál es, por eso es interrogación, puede ser cualquier letra, es como un carácter comodín. Y la segunda letra sí me están dando de dato, que es la letra A. Y como el resto que viene después no es relevante, asterisco. Y cierro paréntesis. Ya, esto también lo puedes aplicar en Windows. Cuando tú buscas una carpeta, en esta área de aquí, tú puedes colocar de esa manera. ¿Sí? En esta parte de aquí, tú puedes colocar de esa manera. Concerniente a las extensiones, por ejemplo, ¿no? Es otra forma de buscar. Obviamente más compleja, de repente un poco más friki, porque nadie lo hace así. Todos buscamos, ingresamos una carpeta y nos ponemos a buscar. Pero una forma más informática de buscar sería de esa manera. Usualmente no se utiliza acá, pero en comando cmd, que es esta pantalla que se llama también modo consola, acá se utiliza full. En los cursos de comando cmd, porque eso también es un curso en informática donde se puede acá hacer todo, porque acá el modo consola es modo desbloqueado. Hay cosas que dentro de Windows tú puedes ocultar con aplicaciones,
Pero acá en modo consola no se bloquea nada. Acá tienes acceso total a cualquier cosa, a cualquier información que se encuentre dentro de la computadora. Ya, pero eso ya es algo más informático, ¿no? Esto ya no es Excel. Ya, pero ¿por qué lo comento? Porque se utiliza también estos caracteres, asterisco, interrogación y muchos más. Sí, Miguel, dime. Informática es una carrera. Ahorita el instituto creo que la carrera ¿cuál el nombre tenía? Habían cambiado el nombre. Era, se llamaba ahora programación, creo. Programación y algo. Hasta no recuerdo el nombre que tenía. Pero sí era un curso que dicta el instituto. Sí, Milagros. ¿Te refieres a este ejercicio? Ya, a ver. Primer paso, tendrías que saber cuál es tu separador de la función. En este caso, el mío es punto y coma. Por eso estoy explicando. Primer paso sería saber cuál es tu separador. Porque si tú colocas acá una coma, y no estás trabajando con la coma, a ver, una coma. Obviamente que no va a salir porque ese no es mi separador de la función. ¿Cómo te das cuenta cuál es tu caso? Porque en la parte inferior hay una leyenda. Acá, esta es una leyenda. Y en esta leyenda tienes que ver qué símbolo te aparece ahí. Ahí sí se nota bien, entre prueba lógica y la otra parte hay un punto y coma. Entonces de esa manera me doy cuenta cuál es mi separador de grupos, ¿no? Si acá te aparece una coma, entonces tienes que utilizar la coma. Esa sería la primera parte para que te salga la función. Segundo, que estés utilizando las comillas. Recuerda también que es muy distinto las comillas y los apóstrofes. Los apóstrofes son estos símbolos de acá. A ver, voy a hacer un... Ujú, sí, ahorita justo menos mal me has hecho acordar, ahorita me menciono eso de ahí, a ver. Lo del tema de los apóstrofes. Una cosa es comillas, que es este símbolo de acá, y otra cosa es esto de acá, esto se llama apóstrofes. Visualmente se ven igual, ¿sí? Visualmente se ven muy, muy parecido. Nuevamente un ojo entrenado notaría la diferencia, ¿no? A menos que le des zoom, ahí, mira, a menos que le des zoom y, bueno, logres notar la diferencia, te vas a dar cuenta que el apóstrofe son más largos. Ya, pero obviamente habría que prestar mucha atención. Ya, pero estas dos cosas son distintas. Si tú colocas esto, por ejemplo así, de repente creas que esté bien, ¿no? Pero no está bien. A nivel de Excel, esto, a pesar de que se ven igual, no es parte de la función. Ya que nuevamente repito, esto se llama apóstrofe y estas dos son comillas. ¿Cómo sabes que tienes apóstrofes? Porque acá has agregado dos. En cambio acá, las comillas, no, las comillas son solo una. Si yo borro, se borran las dos. Ya, esa es la segunda parte. Primero, saber si utilizas coma, punto y coma. Y segundo, si estás utilizando las comillas, que es lo que tienes que utilizar, o los apóstrofes. Y si no es el error que estás teniendo, no es en cualquiera de esto, tendrías que revisar la sintaxis. ¿Cómo estás planteando esto de acá, ¿no? Del excelente aprobador? Voy a colocarte la sintaxis más en esa hoja que estamos trabajando ahorita, para que lo veas nada más y compares con lo que estás elaborando, ¿no? Acá lo voy a dejar. Ya, ahí está la sintaxis para que la vean, ¿no? Mientras seguimos avanzando. Ya. Eh, estaba. Ya, tercer caso. Tercer caso es cuando la letra sea S. ¿Cómo sería para que la letra, que en la parte termine con la letra S? ¿Cómo sería en ese caso? Entonces, en ese caso, la, el asterisco ya no estaría al comienzo. Disculpa, ya no estaría al final. Si en ese caso ya estaría al comienzo. ¿Está bien? ¿Cómo sería? Igual, nuevamente igual, contar puntos y paréntesis, nuestra variable que es nombre, punto y coma, abro comillas. Recuerden que no es apóstrofe, si están colocando esto está mal, esto es un apóstrofe, son comillas, asterisco y la letra S, ¿no? La letra S que es dato. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Qué pasa si yo coloco el apóstrofe? Mira, no va a salir.
Mira, coloco ese. Ay, ahí está, a ver. Ay, apóstrofe. Ahí está. A ver, miren, se ve similar, yo le doy un enter y mira, me parece que no. No. ¿Por qué? Porque nuevamente este es un apóstrofe. Tiene que ser comillas. A ver, sí. Ya, entonces, ¿cuáles eran los nombres que terminaban con la letra S? Solamente eran dos. Era Carlos y era Marcos. Ya serían los tres casos más o menos más clásicos. Cuando quieres contar que es una especie de tutti frutti, saber cuando inicia con tal letra, termina con tal letra o X posición, ¿no? Si acá hubiera dicho que la tercera letra, entonces ya saben que acá hubiera ido uno de más, ¿no? Un símbolo de interrogación de más, ¿dónde está? Ay. Sí, ahí está, mi teclado, ahí tengo problemas ahí. Bueno, ahí que tenga la tercera letra A, bueno, habría que ver, ¿no? Juan, creo que nomás, ¿no? La tercera letra sea Juan. Sí, por acá es R, por acá es A, por acá es R y S. Por eso que el resultado es uno, ¿no? Ya que le he colocado dos asteriscos. Entonces puedes colocar la cantidad que tú desees, ¿no? De asteriscos. Siguiente bloque. Saber las cantidades. Mayor a 700, menor a 750 y que estén entre un rango de cantidades. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo sería en ese caso? Vamos a ver. Igual, contar puntos y paréntesis. Pero ahora ya no voy a trabajar con la columna de nombres. Ahora sería con la columna de las cantidades numéricas, que es esta de aquí. Entonces verifico que tengo una variable. ¿Tiene variable? Sí. Se llama pensión. Si no lo tuviera, le coloco una variable. Acostúmbrese a trabajar con variables. En este caso la variable ya la tiene y se llama pensión. Entonces en función de esa palabra voy a trabajar. Entonces, ¿qué sería acá? Igual, contar puntos y paréntesis. La palabra pensión, punto y coma, abro comillas y utilizo los símbolos de mayor, menor. Entonces en este caso me preguntan ¿quiénes pagan más de 700? Entonces símbolo mayor, 700. Y cierro comillas, cierro paréntesis. Mírenlo bien. Contar puntos sí, paréntesis, pensión, entre comillas, mayor a 700. Entonces, ¿quiénes pagaban más de 700? Cuatro personas en esta tabla que están viendo, ¿no? Carlos, Juan, Marcos y Adriana. Son las cuatro personas que pagan más de 700. En la tablita creo que tenía otros valores, ¿no? Acá creo que habían otros. Sí, acá sí, creo que había otros, ¿no? Lo había modificado un poquito. Bueno, acá son cuatro. Cuatro personas lo que pagan más de 700. Por acá dicen quiénes pagan. Dime. Disculpe, en esta última que usted ha puesto, la Ujú. palabra pensión no va con comillas, No, no, porque acá esta palabra es una variable. La clase ¿ya? pasada, sí, mencionamos sobre las variables y Ajá, sobre las palabras reservadas del sistema. Como esta palabra ya la había asignado como nombre, ya se vuelve una palabra reservada para el sistema. Quiere decir que para Excel la palabra pensión significa algo. ¿Y qué significa? Significa esta selección de todo este bloque. todo ese grupo, Ujú. Por entiendo. eso que ya no lleva comillas. Ya, vale. Adicional a eso se pinta de un color. Adicional a eso, cuando tú colocas un nombre, se pinta de un color. Color rojo, azul, va cambiando dependiendo la cantidad de selecciones que hayas hecho para Ya, poder diferenciarlo. Ya. Siguiente. ya. Pagan menos de 750. Igual, contar puntos y paréntesis. Igual, contar puntos y paréntesis. Entonces, nuevamente mi variable, que es pensión. Pensión. Punto y coma, abro comillas. Y ahora ya no mayor, sino ahora es menor. ¿Menor a cuánto? A 750. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí está, cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces, ¿cuántas personas pagan menos de 750? Solamente hay dos. Es María y es Rosario. Es María y es Rosario. También las únicas personas.
¿por qué no entra a detallar Marcos? Porque 750 nuevamente no es menor de 750. Si fuera el caso que yo quiero que Marcos esté dentro de mi rango, aquí sería la pregunta que pague menos o igual a 750, ¿no? Ahí la cosa cambia. Entonces, ¿qué cambiaría acá? Sería menor, igual. Entonces ahí recién ya serían tres personas. Marcos, María y Rosario. Nuevamente es una cuestión de lógica, que es un detalle mínimo, pero que obviamente va a cambiar un resultado. Y si cambia un resultado y es algo importante dentro de tablas o dentro de funciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de clientes, obviamente un error así te puede salir caro. A pesar de que en lógica sea algo simple, pero en la práctica es algo que puede ser un error muy grande, ¿no? En alumnos, por ejemplo, que te falta un alumno, que te haya faltado un promedio. Como docente es algo que te puede pasar factura, ¿no? Puede ser algo muy negativo, llamada atención, ¿no? Imagina que te falta colocar una nota. Bueno, algo similar, ¿no? Contar las personas que pagan entre 700 y 1000. Para este caso, vamos a hacer lo mismo, pero ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar que aquí hay que hacer una operación. ¿Cuál es? Primero vamos a hallar las personas que pagan más de 700 y le vamos a restar las que pagan más o igual a 1000. A ver, nuevamente, ¿qué dice acá? Contar las personas que pagan entre 700 y 1000. Se entiende que serían las que ganan 701, 702 hasta llegar al 999, ya que el 700 y el 1000 no se toca, ya que son los extremos, así como hemos visto en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Primero hay que saber quiénes pagan más de 700. Entonces, igual, contar puntos y paréntesis. Mi variable que es pensión, punto y coma, abro comillas, mayor a 700. Ya hasta ahí estoy hallando quienes pagan más de 700. Que si bien sabemos eran cuatro personas, ¿sí? Quienes pagan más de 700 son cuatro. Que es Carlos, Juan, Marcos y Adriana. Así como el primer caso. ¿Está bien? Muy parecido a la primera parte del primer caso. Pero como decimos que pagan entre 1000, se entiende que acá debe ser hasta el 999. En las cuales acá el resultado debe ser 3. Por eso coloqué el 3. Entonces, ¿cómo hago para que acá aparezca el 3? Entonces, para eso, a esta función hay que restarle. ¿Y qué le vamos a restar? Le vamos a restar las que pagan más o igual a 1000. Sería una forma de entenderlo, ya que puede haber otras también. Contar puntos y paréntesis, mi variable pensión, abro punto y coma, abro paréntesis, disculpa, abro comillas, mayor o igual a 1000. A 1000. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí recién aparece el 3. Ya, pero ¿qué significa o qué implica esto? Esto de aquí, la primera parte es para saber quiénes pagan más 700. Que si bien sabemos eran 4 personas. Y por este bloque, ¿quiénes pagan más o igual a 1000? Solamente es una sola persona, que es Adriana. Entonces sería 4 menos 1. 4 menos 1, ahí está como resultado el 3. Bueno, aquí vamos a hacer el primer corte, ¿sí? Siendo las 8 y 5. 8 y 15 volvemos, ¿sí? 8 y 15 volvemos. Primera pausa. ¿Qué profesor? La siguiente. Mm, Después ya, después de después, noche. a ver, lo dejo sin el igual, por ahí si quieren verlo, la función, a ver, ahí lo Así dejo. es. Sí, deje la fusión, por favor. Ahí está, a ver, un momento. Ya, listo, ahí está. A ver, primera pausa. Listo, ya volvimos. Continuamos. A ver, nos habíamos quedado en esta función, que era la de, en el caso que fuera en un rango entre dos cantidades, ¿no? Si hubieran más bloques entre rangos sería similar, ¿no? Ya es cuestión de sumar y restar, dependiendo del resultado que quieras tener. Para obtener lo que uno le plantea, ¿no? Al menos le planteé estos 6 casos, que son cuando empiezan con letras, cuando terminan con letras
y cuando son cantidades numéricas, que es lo que más se ve. Pasamos al ejercicio del I y el O. A ver, por acá. Dice, calcule la bonificación de carga familiar para las personas. ¿Dónde está el Arial? Ahí está. Calcula la bonificación de carga familiar para las personas que sean casadas y que además tengan hijos. Calcula la bonificación de carga familiar para las personas que sean casadas y que además tengan hijos. A ver, ¿cómo sería eso de ahí? Eso que ven ahí es un comentario. Creo que no lo había mencionado antes. A ver, lo menciono ahorita. Todas las celdas, cuando encuentran una esquina superior derecha de color rojo, significa que ahí en esa celda hay un comentario. ¿Está bien? Significa que en esa celda de ahí hay un comentario. ¿Cómo se haría un comentario? Clic derecho, insertar, a ver, ¿dónde está? Insertar comentario y colocas una palabra. ¿Por qué aparece la palabra David? Porque en mi usuario, cuando ingresamos acá en opciones, aquí está la palabra David, ahí está, nombre de usuario. Entonces, esta palabra que aparezca acá está en función de esto. Si acá dice X palabra, acá va a aparecer esa X palabra. A ver, ¿cuál es mi comentario? Por ejemplo, puedo colocar, ¿no? En esta celda aparecerá un resultado. Ya, los comentarios se caracterizan porque figuran o aparecen cuando el cursor está sobre la celda. Si el cursor no se encuentra en otra ubicación, no va a aparecer el comentario. El comentario, repito, va a aparecer cuando el cursor esté sobre la celda. ¿Cómo eliminas un comentario? De la misma forma como lo agregaste. Clic derecho, eliminar comentario. O si no, editar comentario. Voy a eliminarlo porque no es relevante. Entonces, todas las esquinas que vean de color rojo superior es porque tiene un comentario. A ver, acabo de eliminarlo también y veamos cómo sería acá. A ver, decía que le van a dar resultado o carga familiar de 100 soles para los que sean casados y que además tengan hijos, ¿no? Ya, ¿cómo interpretamos eso en Excel? A ver, igual, si, paréntesis, un ratito voy a cambiar la fuente. Arial. Y ahora sí. Igual, si, paréntesis. Recuerden que la primera parte es la condición. Y eso lo voy a dejar para el final. Punto y coma. Si lo que yo coloque acá se cumple, entonces el resultado es 100. Caso contrario, 0. Ya, esto de aquí ya sabemos, ¿sí? Si se cumple 100, si no se cumple 0. Es lo que podemos entender de acá. Que la carga familiar o es 100 soles o es 0 soles. Ya. Lo nuevo viene aquí. Entonces aquí viene la función y paréntesis. Y así como un paréntesis se abre y otro que se cierra. Y en el medio va un punto y coma. Primera condición. Si esta celda de acá, C7, es igual, entre comillas, a la letra C de casado, esa sería la primera parte. Y la siguiente condición, ¿cuál es? Que esta celda de aquí sea mayor a 0. ¿Qué implica ser mayor a 0? Implica que tenga hijos, ¿no? También se puede colocar mayor o igual a 1 y daría el mismo resultado. Entonces, vamos a ver qué sucede. Si cumplía las condiciones, y si recordarán era la cuarta y la sexta, ¿no? La cuarta y la sexta persona son las que ganaban, obtenían los 100 soles. Ahora les muestro la sintaxis una vez más. Mírenlo bien, esa es la sintaxis que tiene. Igual, si, paréntesis, el bloque del i, que es toda esta parte de acá, este es el bloque del i. Segundo y tercer bloque no es nuevo. Eso ya lo hemos visto, o es uno o es el otro. O le dan 100 o no le dan nada. Si o le dan 100 soles o le dan nada. Ahora le voy a quitar el igual mientras lo siguen viendo la función. Ahora, ¿qué hubiera pasado si acaso hubiera aplicado algo más complejo? Por ejemplo, ¿no? Es como por decir,
Si la persona es casada y tiene, por decir, ¿no? Dos hijos, escúchame, si la persona es casada y tiene dos hijos, le van a dar 100 soles. Si la persona es soltera y no tiene hijos, le van a dar 200 soles. Si la persona es casada y tiene más de tres hijos, le van a dar 500 soles. Ahí se aplica la condición, la función y además dentro de este bloque otras dos funciones y para hacer ese tipo de planteamiento en Excel. Ahí ya es distinto, ¿no? Es lo mismo, pero obviamente más complejo, porque ahí hay dos condiciones para cada caso y hay tres posibles resultados de los que he mencionado verbalmente. Entonces para eso nuevamente tienen que dominar la función sí. Ahora le coloco el igual. A ver, siguiente caso. Por acá. Dice, aplica como resultado. Aplica como descuento del 10%. Aplica como descuento del 10% para los trabajadores solteros y que su sueldo sea mayor a 800. Quiere decir que le van a aplicar un descuento del 10% para los trabajadores que sean solteros y cuyo sueldo sea mayor a 800. Saben que sea su descuento para los solteros y además que ganen más de 800. A ver, ¿cómo sería este planteamiento? Voy a borrar el comentario. A ver, igual si paréntesis. Igual si paréntesis. La primera parte la dejo para el final porque es lo nuevo. Segunda parte. Si esto se cumple, si lo que yo coloque aquí se va a cumplir, entonces va a ser el 10%. Esto ya hemos visto. También he mencionado siempre que cuando veas porcentaje te tiene que venir a la mente una operación, que es una multiplicación. ¿El 10% de qué? Del sueldo. Caso contrario, 0, 0, 0. ¿Está bien? A ver, si lo que yo coloque aquí se cumple, entonces le va a aplicar un 10% de su sueldo. Caso contrario, 0. Que sería su descuento, ¿no? Y acá viene nuevamente lo nuevo, que sería el i, paréntesis, punto y coma, y cierro paréntesis. Ya esa sería la estructura. Voy a acercarme un poco más. Ya ahí. Ya esta sería la estructura. Primer bloque de la estructura del i. Si esta celda de aquí es igual, entre comillas, a soltero. ¿Dice soltero? Creo que sí, ¿no? ¿Soltero? Sí, soltero. Ya. Si esta celda de ahí es igual a soltero y además esta celda de acá, que es el sueldo, es mayor a 800, entonces si se cumplen ambas condiciones, le va a dar el 10% de descuento. Y si no se cumple, le van a dar 0. Ya, a ver, observando la tabla, en un rato les muestro nuevamente la función. Observando la tabla, solamente hay una persona que cumple ambas condiciones. La primera no, segunda no, tercera no, cuarta no, quinta sí y la última no. ¿Por qué la quinta sí? Porque gana 900, o sea, gana más de 800. Y además es soltero. El resto no cumple ambas condiciones, ¿está bien? Es por eso que solamente esa gana más de 900. A ver, les muestro la sintaxis. Recuerden que lo nuevo es el bloque del i, en el cual colocas ahí punto y coma. Y puede haber más puntos y comas. Por ejemplo, si en este ejercicio también me hubieran preguntado, ¿no? Dice, aplica como descuento el sueldo trabajador que sea soltero y su sueldo sea mayor a 800. Y se me ocurre también agregar y que tenga hijos, ¿no? Y que tenga hijos. Y que tenga hijos. Y que tenga hijos, ¿no? Algo clásico. Y que tenga hijos. Ya, si fuera el caso en el cual se pregunta y que tenga hijos, entonces acá agregamos un tercer bloque, ¿no? Punto y coma. Si esta celda de aquí es mayor a 0, ahí estaría utilizando las tres columnas. Su estado civil, su sueldo y que tenga hijos. Si cumple las tres condiciones, recibiría el 10% de su sueldo. Caso contrario, 0. Pero en esto da el caso que ninguno cumple.
ya que la persona que cumplía no tiene hijos. Si él hubiera tenido un hijo, ahí sí cumple las tres y por lo tanto le darían sueldo. Ya, pero nuevamente, este sería un caso en el cual se trabajaría las tres columnas para que se aplique el descuento, ¿no? Y así como hay una tercera, puede haber una cuarta, una quinta, X cantidad de condiciones que uno coloca, ¿no? Por ejemplo, esto se ve en préstamos, ¿no? En préstamos, para que tengas un préstamo tienes que tener un trabajo estable, no debes de deber Infocor y una serie de cosas, ¿no? Para que recién acredites a un préstamo por el banco, ¿no? Algo similar. Otro ejercicio más. Por acá. Dice, aplicar bonificación uno 2 3 y total. Una bonificación uno 2 3 y total. Voy a cambiarle la fuente un ratito. Ya está. Bonificación uno 2 3 y obtener un total. ¿Qué dice la bonificación uno? Es el 6% de su sueldo. ¿Está bien? El 6% de su sueldo para los trabajadores que sean desde el NOR y en la mañana. Entonces le van a dar el 6% de su sueldo como bonificación. ¿Para quién? Para los que sean de Del Nor y en la mañana. Luego el 2% los de Del Nor y casados. Y por último los de Del Nor, disculpa, los solteros y de la mañana un 4%. A ver, ¿cómo sería esto de acá? ¿Cómo planteamos o cómo entendemos esto de acá de esta bonificación? Entonces sería así. Igual, sí, paréntesis. Coloco el i, ahora voy a hacerlo seguido. ¿Sí? Voy a hacerlo seguido y paréntesis. Y ahí recién empiezo. Igual, sí, paréntesis y paréntesis. Si esta celda de acá es igual, entre comillas, a mañana, ¿sí? Aparece, ahorita le coloco la ñ. Sucede que mi teclado no tiene la ñ, tengo que cambiar el idioma. Punto y coma, punto y coma. Y esta celda de acá, que es la de Edelnor, que es la celda F33, es igual, entre comillas, a Edelnor. Si eso se cumple, entonces le van a dar el 6%. 6%, pero ¿de qué o de quién? El 6% de su sueldo. Caso contrario, cero. Ya, en un ratito cambió la ñ. A ver, tengo que estar jugando con las teclas. Mañana. Ahí está, mañana. Ya, entonces solamente le van a dar el 6% de su sueldo a los que sean del Nori mañana. A ver, creo que me equivoco en algo. A ver, acá está, mañana. Ahí está, mañana. Ahí está, mañana. A ver, les muestro la sintaxis. A ver, un ratito. Para que se vea mejor. Si es un poco larga, ¿no? Bueno, no sé si se nota bien. Igual, si, paréntesis y paréntesis. Si E33 es igual a mañana, F33 igual a del NOR, si se cumple ambas condiciones, entonces le va a dar el 6% de su sueldo. Si no cumple, cero. Entonces, ¿quiénes son las personas que cumplen ambas condiciones? Solamente son dos, que sería y del NOR mañana, y por acá también tenemos una del NOR mañana. Hay otra mañana sí, pero es luz del sur y la otra también es luz del sur. Entonces, por lo tanto, solamente hay dos personas que cumplen ambas condiciones. La bonificación 2 y 3 es repetitivo. Es la misma lógica, solamente que con otros conceptos, ¿no? Con otros valores. Por acá ese del NOR y casado. A ver, ¿cómo sería acá? Y del 2%, ¿no? Le van a dar el 2% de su sueldo. A ver, igual, igual, si, paréntesis y paréntesis. Ahí recién empiezo. Igual, si, paréntesis y paréntesis. Si esta celda de acá es igual, entre comillas, a E del NOR, cierro comillas, punto y coma, y esta celda de aquí, que es el estado civil, y esta celda de aquí, que es el estado civil, es igual, entre comillas, a casado, C de casado, si se cumplen ambas condiciones, ¿está bien? Acá falta un paréntesis.
Si se cumplen ambas condiciones, entonces le van a dar el 2%. ¿Pero de qué o de quién? El 2% de su sueldo. O sea, de esta celda de acá. Punto y coma, 0. Caso contrario, 0. Ahorita muestro la sintaxis un ratito. Ahí está. Si y F33 del NOR, B33 casado, si se cumplen ambas condiciones, entonces le van a dar el 2% de qué? De su sueldo, o sea, de D33. Caso contrario, 0. Entonces, ¿quiénes son las personas que acreditan o están habilitadas? Son solamente 3. Recuerden que ese del NOR y casado, ¿no? El NOR y casado, está casado. Ya, acá hay uno, el NOR casado. Por acá hay otro del NOR que también es casado. Y por acá el último también, que es uno del NOR y es casado, ¿no? Entonces las 3 personas habilitan o cumplen los requisitos para recibir una bonificación 2. Tercera bonificación. Bonificación 3. Que sea soltero y de la mañana. O sea, ya ahora es su estado civil y su turno. En función de su estado civil y su turno va a recibir un 4%. Está bien, en función de su estado civil y su turno un 4%. Entonces la misma lógica. Igual, si, paréntesis y paréntesis y ahí recién empiezo. Si esta celda de aquí, que es la de estado civil. Ahí está. Si esta celda de ahí, que es estado civil, es igual, entre comillas, a C de casado. No, disculpa, S de soltero, está preguntando. S porque me preguntan por el soltero. Punto y coma. Y esta celda de acá es igual, entre comillas, a mañana. En un rato le pongo la ñ. Si se cumplen ambas condiciones, entonces le van a dar un 3%, creo que dice. No, 4. Un 4%. 4%. ¿Dónde está el porcentaje? Ahí está, 4%, pero ¿de qué o de quién? Del sueldo, ¿no? Y el sueldo es de 33. De 33. Punto y coma, 0. Cierro paréntesis. Voy a colocarle la ñ en un momento, un ratito. Ahí está la función. Ahí está, mañana. Entonces, ¿quiénes son las personas que aplican para el tercer bono? Solamente hay 2, que son el número 3 y el número 5, ¿no? A ver, nuevamente ahí está la función. Igual, si, paréntesis y paréntesis. Si es ese y si es mañana, si cumplen ambas, el 4% de su sueldo. Si no cumple ambas condiciones, entonces le van a dar 0, ¿no? O sea, no le van a dar nada. Y por último se entiende un total, que es la sumatoria de todo, ¿no? La bonificación 1, bonificación 3 y su sueldo total, ¿no? Que sería la celda de acá. Entonces acá sería igual sueldo más bonificación 1 más bonificación 2 más bonificación 3. ¿Por qué es más? Porque bonificación se entiende una sumatoria. Si hubiera sido descuentos, descuento 1, descuento 2, descuento 3, se entiende una resta. Nuevamente recuerdan que ya son cositas de lógica, ya cosas de criterio, aplicar mucho criterio cuando hagan una operación. En este caso, 918 hasta el último que sería 3744. Seguimos practicando. Todavía sí, todavía seguimos. El O. Misma lógica similar, pero ya no es la I, sino ahora sería el O. ¿Cómo sería? Vamos a ver. En este caso es la letra O. Calcular la bonificación familiar de 100 soles nuevamente para los trabajadores solteros o que vivan en Surco o que tengan hijos debe ser acá. Que vivan en Surco o que sean solteros o que además tengan hijos. Entonces hay 3 condiciones. Hay 3 condiciones para que le dé 100 soles. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora ya no es sí. Basta con que cumpla cualquiera de las 3 condiciones para que le den la carga familiar de 100 soles.
Repito, ¿cuándo le van a dar la carga familiar de 100 soles? Cuando cumpla cualquiera de las tres condiciones. ¿Saben? Cualquiera de las tres le van a dar los 100 solcitos. Entonces, ¿cómo sería acá? Igual si paréntesis o paréntesis. Nuevamente ahí empieza todo. Igual si paréntesis o paréntesis. Recuerden que el O no es lo mismo que el cero. También son dos símbolos totalmente distintos. Ya, entonces empiezo. Si esta celda de acá es igual, entre comillas, a S de soltero, primera condición, punto y coma. Esta celda de aquí es igual, entre comillas, surco. ¿Por qué surco? Porque esta es la condición, ¿no? O que bien surco. Punto y coma. Y tercera condición, si esta celda de aquí es mayor a cero, ya que eso implica que tenga hijos, punto y coma, si cumple cualquiera de las tres, entonces le van a dar 100 soles. Caso contrario, cero. Ahorita muestro la sintaxis, pero vamos a ver. ¿Quiénes cumplen al menos una de cualquiera de las tres? Todos. ¿Sí? En este caso es que todos cumplen al menos una, ¿no? Vamos a hacer que una persona no cumpla ninguna. Por ejemplo, que es casado Jesús María y vamos a colocarle que tiene 0 hijos. Y en ese caso, como no cumple ninguna, ahí ya la bonificación sería 0, ¿no? Porque no cumple ninguna de las tres condiciones. ¿Cuál es la sintaxis? A ver, ahí lo muestro. Ahí está la sintaxis. Igual si, paréntesis o, paréntesis. Primera regla, soltero. Segunda, surco. Y tercera, que tenga hijos, ¿no? Que implica mayor a 0. Si cumple cualquiera de las tres, por lo tanto le dan 100 soles. Caso contrario, 0, no le dan nada. Bonificación 2. Dice, le van a dar 50 soles a los que son de Jesús María. ¿Sí, Milagros? Profe, estaba anotando lo que la notificación, bueno, estaba anotando la parte donde dice surco, pero lo borró. ¿Te refieres a que yo borré algo? A esto, a eso. Sí. Ah, ¿Puedo ya. salir, por favor? Ah, ya. Le voy a quitarle igual. Ya, ahí está. Ya dice, bonificación de carga familiar. Le van a dar 50 soles a los que son de Jesús María o tienen más de 2 hijos. Le van a dar 50 soles a los que son de Jesús María o tienen más de 2 hijos. ¿Cómo sería acá la carga familiar? También está en los comentarios, ¿sí? Ahí creo que lo borré. También puedes corroborar, Milagros. Mira, si estás trabajando con el mismo documento que he enviado, tiene ahí un comentario. ¿Qué es la función que estoy realizando, no? Sino que yo lo borro para que lo haga de nuevo. A ver, decía que le van a dar 50 soles para los que son de Jesús María o tienen más de 2 hijos. Si cumple cualquiera de las dos, entonces le dan sus 50 solcitos. A ver, ¿cómo sería? Igual si, paréntesis o paréntesis. Ahí empiezo. Entonces, si esta celda de acá es igual, entre comillas, Jesús María, en este caso así está escrito, si acá hubiera llevado tilde, si estuviera todo junto, hubiera un guión abajo, lo tengo que escribir acá tal cual. Pero como está escrito de esta manera, Jesús sin tilde y un espacio lo coloco igual. Punto y coma. Y que esta celda de acá, ¿qué significa que tiene más de 2 hijos? Implica que acá sea mayor a 2, ¿no? Mayor a 2. Cierro paréntesis, punto y coma. Si esto se cumple o cualquiera de las dos se cumple, le coloco 50. Caso contrario, 0. 0. Entonces, ¿quiénes son los que cumplen al menos una de esas dos condiciones? Son solamente 3 personas. Jesús María y Jesús María. Así tengan o no tengan hijos, igual cumplen al menos una de las dos condiciones, ¿no? Al menos una de las dos condiciones. Algo que se pueden preguntar es, ¿se podría fusionar el I y el O en un solo ejercicio? Y la respuesta es sí. Es el otro caso que vamos a ver, que es la hoja de caso propuesto. Ahí sería un caso en el cual
se puede combinar ambas, ¿no? El I en el A y el O, ya que no necesariamente o no obligatoriamente van separadas, también pueden juntarse. Vamos a hacer un ejercicio de eso también. A ver, tercer caso o tercer ejercicio. Calcular el sueldo para los clientes que hayan cancelado su factura acá, o sea, que sea así y que sean solteros. O sea, en función de su factura y su estado civil, va a aparecer como resultado canceló y no canceló, que sería el caso contrario. Ahora, ¿cómo sería? Igual, si, paréntesis o paréntesis. Ahí empiezo. Ahí empiezo. Entonces, si esta celda de acá, que es su estado civil, es igual, entre comillas, a ese de soltero, punto y coma, y esta celda de aquí, igual, entre comillas, así, que significa que haya cancelado su factura, si se cumple cualquiera de las dos condiciones, entonces el punto y coma, entre comillas, calcular. Caso contrario, no calcular. No calcular, calcular. Cierro comillas y cierro paréntesis. A ver, algo me he equivocado. A ver, vamos a ver, me he equivocado. Sí, calcular, no calcular. Acá faltan unas comillas, sí. Acá faltan unas comillas. Creo que está bien. Sí, no, ahora sí. Ya, entonces calcula y no calcula, ¿no? Dependiendo de cualquiera de los dos factores. En el caso solamente hay dos personas que no va a calcular, ¿no? Por su estado civil y porque acá es no, casado, casado. Cuando la condición dice que sea soltero. Entonces, como no cumple ninguna de las dos condiciones que se ha planteado, por lo tanto, es no calcular. Eso también lo coloqué acá. Dice, si tiene factura cancelada, su condición debe ser calculada. Caso contrario, no. O sea, no calcular. O calcula o no se calcula. Bueno, haciendo un pequeño comentario sobre esto, como decía, se pueden combinar en un solo ejercicio, el I en el y el O. ¿Cómo sería en ese caso cuando se plantea eso? Veamos a continuación, acá. A ver, esto es un poquito más complejo porque se combinan ambas. Pero primero tienen que entenderlo. Dice, se desea calcular el descuento para los trabajadores de una compañía. A ver, se desea calcular el descuento para los trabajadores de una compañía. Dice, el descuento se aplica con el 8% de su sueldo a los trabajadores que establezcan el proyecto Cerro Vial o Pariñas. Y que además, voy a pintarlo de un color. Ahí está el lo. Y por acá dice, y que además, acá está el otro, el i. Y que además el riesgo sea bajo. Ahora nuevamente entendamos esto. Se desea calcular, dice, el descuento del 8% de su sueldo para los trabajadores que sean de Cerro Vial o Pariñas y que además el riesgo sea bajo. Y en ese caso, en ese ejercicio se están combinando ambas, que es el O y la letra I. ¿Cuál es en este caso el predominante? El predominante es el I, porque si recordamos, el I se tiene que cumplir ambas condiciones para que suceda la acción, que en este caso es que se establezca el 8%. Y en el caso del O, basta con que sea cualquiera de las dos, que sea Cerro Vial y Parinas. Entonces, para que aquí haya un descuento, está bien, para que aquí haya un descuento, necesariamente, obligatoriamente el riesgo tiene que ser bajo. Entonces, primero hay que entenderlo antes de plasmarlo en Excel. Quiere decir que el riesgo acá debe ser bajo. Por ejemplo, acá hay uno, lo voy a pintar de un color. Acá hay otro. Por acá también tenemos tercero y por acá un cuarto. ¿Ya por qué los pinto de un color? Porque según la función i por teoría sabemos que cuando aplica el i es porque si se desea que se haya el descuento es porque necesariamente va a ser
de riesgo bajo, porque es lo que nos están indicando acá. Luego, ¿cómo entendemos cerrovieloparinas? Entonces, basta con que sea cualquiera de los dos para que suceda la acción. De todo lo que he pintado de color celeste, hay que ver acá, acá y acá si es cerrovial o si es parinas. Por ejemplo, acá dice Putumayo, no cumple. Por acá dice cerrovial, sí cumple. Por acá dice parinas, también cumple porque es cualquiera de las dos. Y por acá también cumple. Ya. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es, acabo de hacerlo acá manualmente y al otro lado no. Es que aquí en todo lo demás, acá va a ser cero, cero. Todo esto va a ser cero. Acá también va a salir cero, acá también va a salir cero. Y no es que sea magia, no es que el ejercicio ya lo haya hecho, sino que es lo que se entiende. ¿Por qué? Nuevamente, cuando dice li, se entiende que necesariamente tiene que cumplir. ¿Por qué acá no aplica? Porque este es Putumayo. Y en la condición dice que sea cerrovial o parinas. Por lo tanto, no cumple las reglas que se están colocando. ¿Quiénes cumplen? Acá, acá también y acá también. ¿Y a cuánto saldrá acá? Bueno, acá sería el 8% de esta cantidad, ¿no? Así es, el 8% de esa cantidad. Vamos a hacerlo. Igual, el 8%. ¿El 8% de qué? De esta cantidad. ¿Está bien? Por acá, igual manera, ¿no? El 8% de esa cantidad y el 8% de esa cantidad, ¿no? Vamos a copiarlo. El 8% de esta cantidad y el 8% de esta cantidad. Ya. Eso sería a nivel visual, a nivel manual. Hacerlo de esa manera, ¿no? Con puro entendimiento, pura lógica. Ya. Ahora, ¿cómo sería aplicando Excel? ¿Cuál sería la función? Entonces, para eso hay que combinar ambas, el i y la letra o. Si gustan llamarlo, sería como la función yo, que es el i en el o juntos. Podrían llamarlo así, ¿no? La función yo. Yo. Ahora, ¿cómo sería? Voy a borrar el comentario un ratito, eliminar comentario, ya, a ver, presten atención, vamos a borrar, vamos a ocultar esto de acá, ya, a ver, igual, a ver la lupa, vamos a ver por acá, ya, igual, si, paréntesis, ahí empieza todo, coloco el i, paréntesis, coloco el o, paréntesis, ya, esa más o menos sería la estructura, ¿no? Que digo del yo, sí, yo, ya, entonces, ¿qué iba dentro del o? Dentro del lo iba que si fuera de Cerro Vial, punto y coma, y si fuera de Parinas. Entonces, si esta celda de aquí, que es donde está el proyecto, si esa celda de ahí es igual, entre comillas, a Cerro Vial, cierro comillas, punto y coma, y que esa misma celda, igual, entre comillas, sea Parinas, o sea, cualquiera de los dos casos, Parinas, si se cumple cualquiera de los dos casos, punto y coma, y ahí viene la del i. Hasta aquí terminó el o. Ahora falta el otro bloque que es del i. ¿Y cuál es el otro bloque del i? Es que si esta celda de acá, que es el riesgo, es igual, entre comillas, a baja, ya, ahí termina todo lo complicado. El resto ya es más simple. Punto y coma, entonces va a aplicar el 8% de qué o de quién? Del sueldo. ¿Y cuál es el sueldo? El sueldo es esta cantidad de acá. Ya, punto y coma, caso contrario, cero. Cierro comillas. Ya. Como mencioné, cero, no vamos a arrastrarlo, vamos a comparar si lo que dije es verdad. Si el profe es adivino. Ahí está, no, ahí está, ahí está. Ahí está igualito. Esta no es magia, es nuevamente ese entendimiento, no es lógica. Ahí están los mismos resultados que vimos por acá, ¿no? A nivel manual. A ver, les muestro la función, ahí está. Entonces, ¿qué se entiende de esto? Dice, si igual si, paréntesis, y paréntesis o paréntesis. Y obviamente es un poco más complejo porque se combinan ambas. ¿Está bien? Sí, abajo hay otro más. Lo voy a hacer. A ver, entonces, dentro de lo
ya que también viene un tema de orden, esto ya también es un poco de matemática, hay un orden acá. Dentro de lo están las dos opciones, cerrovial y parinas. Cerrovial y parinas, así como está escrito acá, cerrovial y el otro parinas. Entonces, y por el otro lado está el I, disculpen, el I que era el de la baja, que era baja. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera colocado en otro orden? No hubiera pasado nada, y es un tema de orden. Punto y coma, el 8%, el 8%, el 8% del sueldo. Punto y coma, cero, cero. Entonces, de esa manera he determinado que solamente hay 3 personas que aplican el descuento. El resto de los proyectos, disculpen, proyectos no aplican descuentos. Ahora un ejemplo más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, otro ejemplo más. Este documento al final se los voy a compartir, ¿sí? Para que lo revisen ya más detenidamente. Dice, se desea calcular el descuento para los empleados de un hospital del 4% para los trabajadores de neoplásicas o urgencias. Acá está el O. Neoplásicas o urgencias. Y que además trabajen en la noche. Y que además trabajen en la noche. ¿Ya qué significa eso? ¿Cómo entendemos toda esa regla o todo ese conjunto de todo ese enunciado? Dice que sean de neoplásicas urgencias y que además trabajan en la noche. Entonces, empiezo por el I. Primero empiezo estableciendo quiénes son de la noche. Ya que primero tengo que entender, ¿no? Primero tengo que entenderlo. Entonces, por acá tengo una noche, por acá tengo otras dos, por acá tengo otra más y nada más. ¿Sí? Son las únicas de noche. Hay una, dos, tres, cuatro. Entonces, en esos turnos, hasta el momento van a tener un descuento. Pero ¿qué me falta? Que sea de neoplásicas o sea de urgencias. Ya por acá tengo neoplásicas, un otro color. Por acá también tengo otro neoplásicas. Por acá está urgencias, también aplica. Y por último, también aplica. Ya, pero vamos a ver que no aplique ya para variar. Vamos a ponerle otro, triaje. 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 Ya, en ese caso ya no aplica. ¿Por qué? Porque ya no está en el rango de condiciones que se ha dado, ¿no? Ya que dice neoplásicas o urgencias. A pesar de que es de la noche, es triaje. Por lo tanto, ya no aplica ahí. Y similar al caso anterior, acá sí va a haber un descuento, acá también va a haber un descuento y acá no va a haber un descuento. Solamente va a haber un descuento en las que coinciden los cuadros amarillos y los cuadros de color azul. Y el resto ya no aplica, ¿no? Acá va a haber cero, acá va a haber cero y acá también va a haber cero. Ya, ¿cuál es la lógica acá? Vamos a plantearla nuevamente. ¿Cómo se traduce o cómo se entiende eso? Igual, si, paréntesis y paréntesis o paréntesis. Ahí empiezo. Empiezo por el O. Entonces, ¿qué dice del O? Por el lado de O dice, si neoplásicas es igual, disculpen, si la celda de 28 es igual, entre comillas, ¿dónde está la comillas? A neoplásicas. Es igual a neoplásicas. Neoplásicas. Cierro comillas, punto y coma. Y que esa misma celda sea igual, entre comillas, a urgencias, si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, neoplásicas urgencias, punto y coma, y que el turno, o sea, esta celda de aquí, sea igual, entre comillas, a noche, ahí termina todo lo complicado. Si se cumple cualquiera de las dos, de los dos bloques, le va a dar el 4%, 4%, pero ¿de qué o de quién? El 4% de su sueldo. Caso contrario, cero. ¿Está bien? Entonces, ¿a quiénes aplicaban? Ahorita lo muestro un ratito, ahorita muestro la función. Con esto terminamos. A los que había subrayado, ¿no? O sea, a los que coinciden en los tres bloques, ¿no? El amarillo y el naranja. El último no porque es triaje. Pero acá antes decía urgencias, creo, ¿no? Entonces ahí recién ya aplicaba, ¿no? Pero no es el caso. Vamos a dejarlo en triaje. Ya voy a mostrar la función. Mientras les comento algunas cositas. Esto de acá no voy a preguntar en el examen. Al menos no así. Al menos en el examen no va a venir uno así que diga y el ano.
Pero sí va a haber una hoja de I y otro de O, ¿no? Pero separado. ¿Está bien? No voy a preguntar junto. ¿Está bien? Pero sí uno de separado, ¿no? Tanto el I por un lado y el O por otro lado. Ya eso sí pueden repasar, eso sí. Sé que hay una hoja de eso en la evaluación que tienen que saber, ¿no? Sí, Milagros. ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo? ¿Te escucho? Bueno, ya, entonces, como decía, va a haber una hoja de la evaluación del día viernes que va a haber esto de acá, ¿no? No, no junto, nuevamente, te repito, no junto, no, esto no voy a preguntar, pero sí va a haber algo así, ¿no? Algo similar a esto de acá, ¿no? Que sea ahí o caso contrario que sea con la o letra O, ¿no? Que el razonamiento es muy similar, la función o la sintaxis es igual, solo cambia la letra, ya no es sí, ya no es, sería O. Y viceversa, ya no sería O y sería la letra I. Y a eso voy a preguntar, pero como digo así, separado, no junto en ambos casos, ¿no? Ahora, las funciones de fecha lo vamos a ver la siguiente clase y este ejercicio también, si alcanza tiempo también lo vemos, ¿no? La siguiente clase, recuerden que es la última de teoría, en las cuales hasta ese punto van a ir en la evaluación. Entonces, los temas importantes que estamos viendo hasta el momento, lo más resaltante es la función sí. De todo el segundo bloque, lo más resaltante que estamos viendo es la función sí. Así que nuevamente repásenla si no lo han hecho. Los documentos, algunos me lo están pidiendo por WhatsApp, los cuales lo estoy solicitando. Tareas, no es que deje tareas, de hecho ustedes mismos por propia decisión deberían practicar. Eso ya no estoy obligando. Ya ustedes mismos tienen que practicar, ya que este módulo, como mencioné al comienzo del curso, Excel, sea lo que uno labure, sea profesor, abogado, X cosa, Excel se utiliza para todo, ¿no? Ya se ha vuelto algo transversal, como llamamos en colegio. Cuando un tema implica varias áreas, usualmente lo llaman transversal, porque ya no depende de uno, ¿no? Digo, no depende de un curso, sino ya es que se aplica en varios cursos. Entonces, en este caso también, ¿no? Excel es un tema transversal que no implica simplemente para los que quieren saber de computación, ¿no? Prácticamente para cualquier persona en cualquier tipo de trabajo. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Como digo, la hoja de fechas y la siguiente que es de bases, allá la vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, hasta ahí voy a guardar, profe, ¿cuándo? Ah, presencial, la verdad, todavía no hay novedades, no hay noticias. Esto lo voy a subir ahorita y la grabación ya saben que a partir de mañana en la noche, ¿no? Lo voy a subir como semi terminado. Semi terminado. Ya que le falta algo, ¿no? Ahí hay uno. No, por este lado. Semi terminado. Escritorio. Ya, ahora sí. Ya, este documento que es el que he hecho hoy día, yo lo voy a subir el aula virtual como digo y lo van a encontrar. El siguiente mes, si no me equivoco, es Windows Internet. Y ese módulo es más teórico. O sea, ahí es pura teoría, ¿no? Es computadoras, internet, Windows, por ejemplo, ahora mencionaba el Windows 11, ¿no? Y vamos a hablar de todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí nos quedamos. Me despido de todos. Que tengan buena noche, que tengan un buen inicio. Y ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿no? Que es la última clase, ya que el viernes es evaluación. Entonces, Gracias, profesor. Buenas noches. Que cuídense tengan mucho noche, que todos, pasen que tengan clases. un buen inicio, me Hasta despido. luego. Hasta luego con todos, hasta luego Lili, John, Jocelyn, Milagros, Marianela, Miguel y todos los demás presentes, ¿no? Fabricio, Roberto, Ángela, cuídense mucho. Hasta luego, Chao, profe. hasta Profe, una luego. consulta. Dime Miguel, ¿El documento lo puede pasar por WhatsApp también? ya escríbeme por favor para enviártelo. Listo, cuídense.